Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 28. Guarda el día de reposo. Primera parte. Dirigido por el pastor David Torres. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Mari Lucerna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Buenos días, hermanos. Buenos días, Pastor David. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Estás Buenos en mute, días, Pastor? bien, gracias a Dios. Muy buenos días, bien, gracias a Dios. La hermana Gladys, buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo ¿Cómo estás, amanecen? hermanita? Qué alegría verte. Mucho mejor, gracias a Dios. Y me alegra mucho, hermana. Pastor David, ¿sigues en mute? No sé si soy yo, pero no te escucho. No estás sin audio. Aló, aló. Ahora sí, Le dio Pastor. gripa como a mí. Hey, reapestado. Hace rato no me bajé como un mes. Bueno, hermanos, buenos días, gracias y paz a todos. Qué bueno verles por aquí conectaditos. Qué privilegio volver a dirigir el devocional. Lo digo es por aparte de ayer, ¿no? Vamos a continuar entonces con nuestro tiempo, o sí, a continuar con nuestro tiempo devocional. Los invito a orar a nuestro buen Señor para presentar este día en sus manos. Así que por favor, dispuestos, oremos a nuestro buen Señor. Dios bondadoso, buenos días. Y muchas gracias te damos en este momento, Señor, por tu infinita gracia, misericordia y gran bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por las misericordias que nos concediste este día una vez más, Señor. Nuevas son cada mañana, dice tu palabra. Grande es tu fidelidad. Una fidelidad que podemos disfrutar gracias a nuestra unión con Cristo, Señor. Porque es bueno clarificar siempre, oh Dios, que no te debes a nosotros. No, no estás, no hay una demanda de ser fiel a nosotros porque precisamente nosotros somos constantemente infieles, Señor, a tus mandatos, a tu presencia, Señor. Cada día tenemos que pedir perdón, cada momento, cada instante, Señor, debido a nuestra inclinación pecaminosa, Señor. Y aunque tal vez nuestros pecados, y ruego que así sea, mis hermanos, no son escandalosos, no son grotescos, vulgares, Señor, pero están ahí, son insignificantes, son leves, tal vez, pero están ahí, Señor, ofendiéndote, produciendo manchas en nuestra vida y obligándonos obviamente a correr ante tu presencia a pedir perdón, Señor. Por eso, si tuvieses que ser fiel, Señor, lo serías para cumplir tu palabra en contra de nosotros, para cumplir tus juicios en contra de nosotros. Sin embargo, nosotros disfrutamos de tu fidelidad. Dice tu palabra que si reconocemos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, Señor. Y esto es debido a que prometiste, Señor, prometiste en Cristo a cumplir todas esas promesas,
pactuales, gracias a que Cristo cumplió perfectamente el pacto, gracias a que Cristo cumplió de manera perfecta las demandas, Señor. Entonces, por eso, al estar unidos a Él, es que tú derramas bendiciones, Señor. No solamente que se le confieren a Cristo como cabeza federal, sino que se le traspasan a todos aquellos que unidos a Cristo pueden disfrutar de sus bendiciones. Y es por eso que es solamente en Cristo que todas las promesas pactuales son sí y son amén. Por eso, gracias por esa misericordia, Señor, que por Cristo nos das. Gracias por esa misericordia, Señor, que solamente en Él podemos recibir, Señor. Gracias porque junto con esas misericordias hay esas bondades, esa paciencia, esa tolerancia, Señor, ese amor, esa gracia, todo eso, Señor. Gracias por ello, Dios. Realmente es un deleite, es un privilegio el poder acercarnos delante de ti. El que en este momento estemos elevando oraciones, Señor, ah, es por causa de Cristo. El que tengamos la convicción de que si oramos tú nos vas a oír, no tiene nada que ver con nosotros o nuestro comportamiento. Es por Cristo, nuestro Señor y Salvador, que podemos, Señor, tener la convicción de que tú nos estás oyendo, de que nuestras oraciones están siendo elevadas y oídas delante de ti, Señor, y que nuestra vida será fortalecida espiritualmente por tu presencia y por la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias realmente porque detrás de un día más de vida, Señor, ya no solamente está tu provisión, no solamente está el que podamos tener salud, alimento, vestido, un techo, una cama. Eso tú lo das a tu creación, Señor. Eso lo recibimos por ser tu creación. Pero lo demás, Señor, lo recibimos por ser tus hijos, exclusivamente tus hijos, Señor. Y por eso te honramos, te glorificamos y te agradecemos siempre por todo lo que te place hacer, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos, por santificarnos, pero sobre todo por fortalecernos para que podamos, Señor, ah, restaurar o fortalecer nuestra vida espiritual y, y poder cada día esforzarnos más por hacer las cosas para ti, Señor, y no para los hombres, por fortalecer más nuestra vida de oración, nuestra comunión con tu palabra, nuestra vida devocional, Señor. Ayúdanos a eso, para que cada día, oh Dios, podamos honrarte como debemos hacerlo, como se nos demanda hacerlo. Te agradecemos por nuestra familia, Señor. Gracias por cuidarlos, protegerlos. Gracias por también bendecirlos, Señor, como tu creación. Pero nuestro ruego, Dios, obviamente es la salvación de sus almas, Señor. Porque de nada sirve alcanzar todo, tener bienestar en esta vida y perder el alma, Señor. Así que nuestro anhelo, si bien nos da alegría saber que no están pasando por situaciones difíciles o demasiado difíciles, Señor, nuestro mayor gozo es pedirte que los rescates, que los salves, Señor. Así como lo hiciste con nosotros, hazlo con ellos y concédenos en tu determinado momento ver la salvación de nuestras familias, Señor. Gracias, te damos, bendito Dios. Todo honor, gloria, alabanza y exaltación sea para ti, siempre por Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Redentor nuestro, por quien estamos unidos esta mañana para estudiar tu palabra, para ser confrontados, para ser edificados, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer lectura del devocional. No sé qué hermano quiera hacer lectura o hermana, bien puede hacer. Hermanita, dale. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Febrero 28. Guarda el día de reposo. Primera parte. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28.
A lo largo de la historia ha habido creyentes sólidos y con buenas intenciones que tal vez, sin saberlo, han creído que los 10 mandamientos son solo 9 mandamientos en la práctica. En algún punto del camino han decidido que el cuarto mandamiento no es como el resto, sino que más bien es una reliquia que pertenece al pasado. Sin embargo, en verdad, el mandato de recordar el día de reposo y santificarlo tiene una importancia permanente para todos nosotros, incluso hoy. ¿Por qué ha pasado por momentos tan difíciles este sencillo mandamiento? Algunos han afirmado que sus regulaciones y sanciones estaban vinculadas al antiguo pacto, de manera que ya no son relevantes. Sin embargo, no tratamos de esta forma los demás mandamientos. Otros han dicho que cuando Jesús habló de ser Señor del día de reposo, Mateo 12:8, estaba disminuyendo el significado y la fuerza del mandato. Sin embargo, lo que Jesús estaba desafiando no era el día de reposo en sí mismo, sino más bien las reglas externas de los fariseos. Sospecho que lo que impide que los creyentes consideremos el cuarto mandamiento como deberíamos es sencillamente que no nos gustan sus implicaciones. No nos gusta la forma en la que éste se entromete en nuestra vida, en nuestro esparcimiento y en cualquier otra cosa que toma el primer lugar de nuestro corazón. De manera que fingimos que este mandamiento está en una categoría diferente a los otros 9. Si queremos entender la importancia del día de reposo y responder a él de forma que honre a Dios, debemos aceptar como convicción la verdad de que Dios ha apartado el día de reposo como un día distinto al resto. Así sucedió durante la semana de la creación, cuando Dios descansó el séptimo día y lo declaró santo. En la iglesia, en la era del nuevo pacto, este día cambió del séptimo de la semana al primero para conmemorar la resurrección de Cristo. En ambos casos, podemos ver que la distinción en el día se vincula con la obra de creación y la redención de Dios. A partir de esta convicción, podemos ver que el día no es solo un día que debemos separar de los demás, sino también un día que debemos separar para el Señor. Si no lo vemos de esta manera, nos veremos tentados a considerar nuestros ejercicios espirituales durante el día del Señor como algo que debemos completar para poder continuar con nuestra semana. Si esta es nuestra perspectiva, el cuarto mandamiento nos condena. Deberíamos atesorar el día de reposo por lo que es un don en el que podemos disfrutar sin la interrupción de compromisos de esparcimiento ni de empleo, si nos es posible, del privilegio de la presencia de Dios, el estudio de su palabra y el compañerismo con su pueblo. Si lo vemos de esta forma, el mandato se vuelve una invitación, no solo algo que debemos hacer, sino también algo que nos gusta hacer. Si no has estado viviendo el día de reposo de Dios de esta manera, entonces debes preguntarte, ¿qué te impide honrar el día del Señor? Cuenta tus hábitos y recibe el don del día de reposo. A partir del próximo domingo, asegúrate que tu prioridad no sea hacer conveniente el día de reposo, sino más bien santificarlo. Para profundizar, Hebreos 4, 1 al 11. Ok, gracias hermana por la lectura. Bueno, tenemos este mandamiento y cuando expuse el mandamiento del día de reposo, de los 10 mandamientos, el decálogo de Dios, aparte de una buena introducción, ah, este mandamiento implicó más enseñanzas porque, no, porque se requiere una buena explicación para entender el contexto de antes y el contexto de ahora, ¿no? Y también porque lamentablemente, así como, así como eh,
mm, es cierto que hay un abandono del día de reposo. Creo que hay una mala interpretación también del día de reposo, de tal manera que pareciera que muchos, y estoy hablando de los reformados, que son los que tienden a defender el día del Señor, pero muchos terminan trayendo lo ceremonial del día del día de reposo, del Shabbat judío, y lo traen al nuevo pacto y termina siendo una carga realmente para muchos. Y yo creo que algo que debemos entender con el día de reposo es que busca expresar, obviamente, expresar lo que es ese reposo espiritual para nuestra vida, lo que es ese reposo para nuestras almas, ese reposo de Dios. Olvidan obviamente que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo, tal como lo dice Cristo. Y termina siendo eso, la reforma, una sobrecarga, de tal manera que casi que pareciera que el creyente pensara que por no guardar el día de reposo como ellos lo están demandando, casi como que creyeran que las maldiciones del antiguo pacto les van a llegar en el nuevo pacto. Y entonces tocaba exponer mucho lo que tenía que ver o lo que uno debe entender con respecto al día del Señor. Pero lo digo es porque esta enseñanza se dará en dos partes, ¿no? Mañana le tendrá ahí la responsabilidad a nuestro hermano Diego de poder concluir con este mandamiento. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso es algo que es lo que se ha perdido, ¿no? Y que uno dice, no sé la verdad cuál es la carga del día del Señor cuando la Biblia dice que los mandamientos no son gravosos, y no es algo que esté en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. No es algo que esté narrado de pronto dentro de lo que tiene que ver con que lo dijeron en la era de Hechos, ¿no? Que uno dice, bueno, ahí uno puede entender que la era apostólica es distinta, sin embargo, están las cartas apostólicas. En las cartas apostólicas, una de las cartas que fue escrita a lo último, o sea, que data o se entiende que de las últimas cartas, que son las cartas de Juan, él mismo está escribiendo que si nosotros amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Pero de un momento a otro, alguien le dio por interpretar que en el nuevo pacto ya no son 10 mandamientos, sino 9. ¿Cómo interpreta eso? ¿De qué manera, cómo llegó a esa conclusión? Y de que entonces en primera de Juan capítulo 3 se está hablando de 9 mandamientos y no de 10, y que ese noveno, ese uno que quitaron fue el del día del reposo, pues ya es lo complejo. Sin embargo, recuerda que ayer les decía que se habla de cómo el tercer mandamiento es uno de los más ignorados, y yo le decía que para mí está como en competencia con el cuarto mandamiento, porque aún los que dicen, no, yo mi vida congregacional el día domingo, mejor dicho, no la, no, no, no la rebajo para nada, pero a veces pareciese que la vida cristiana dominical solamente se está limitando a las 2 o 3 horas de culto. Y como que ya terminó el culto y casi como que las personas dijeran, listo, me quito el manto de cristiano, ¡pam!, lo llego a la casa y lo cuelgo, cumplí. Porque el resto del día se olvidan de que debe seguir siendo devoción, donde la gente dice, a la gente pregunta, una de las preguntas es, uy, pero en el día domingo, yo me puedo ir con mi familia para un parque. Ahora, hay un sector reformado que te va a decir, no, porque eso es pecado, ¿sí? Pero otro sector reformado, como entre los cuales hace servidor, te diría, claro, si no hay nada en la iglesia, si no hay un tiempo de comunión, vete para un parque. Pero haz un picnic con tu familia si te queda fácil, pero llévate también la Biblia, llévate un libro,
¿sí? Llévate la libreta, si usted es de los que toma apuntes en el culto público, llévate esa libreta de apuntes y hablen, o sea, aparte de comentar de lo que de la semana, si quieren hacerlo, bueno, hablen entre ustedes acerca de ese día. Otra pregunta es, ¿y podemos reunirnos con hermanos de pronto en un centro comercial o en un picnic, no sé, en un parque o en una casa? Sí, háganlo, pero, pero hablen del Señor. Hablen de la vida espiritual, retroaliméntense con el culto o tal vez comenten cosas que el Señor les ha dado a ustedes durante la semana y edifíquense de esa manera. Edifíquense de esa manera para que sus almas puedan llenarse. Y sí, no es problema, no es pecado hablar de esto, de aquello, lo otro. Alguna vez molesté a un grupo de hermanos porque son de otra iglesia y entonces sacaron en una foto el domingo jugando a Play, sí. No sé, yo digo Play, estoy más anticuado, casi digo Nintendo. Esas vainas que tienen 10. Yo le respondí la foto a de Atari. eh, les, les, les respondí pues aparte de que tengo la confianza con el hermano, le respondí la foto y le dije, oye hermano, así como deben estar los cristianos edificándose, ¿sí? Entonces, ah, les animaba, ¿no? Y que no solamente se reunieran para tener ese momento de juego, sino que pudiesen aprovecharlo para compartir algo espiritual, ¿no? Y pudiesen fortalecer o realmente darle una significancia genuina a esa reunión de varones, porque eran obviamente varones los que aparecían en la foto. Entonces, el asunto es eso, ¿no? De cómo, ah, por un lado, el sector que ha olvidado el día de reposo y ve el día domingo de congregarse, sí, pero no más. O sea, 2 horas, ¿sí? Esos cultos, hay iglesias donde hoy en día hacen varios cultos en el día, entonces hay gente que dice, no, vamos al culto de la mañana, el primero, para tener el resto del día para nosotros. Y es eso, o sea, ven como su vida congregacional como algo de lo cual hay que salir rápido. Y entonces ya lo congregué, listo, ahora sí, a dedicarme a mi día, ¿sí? Y yo recuerdo que la otra vez, eh, no sé, temas de Sisbén, no recuerdo, pero estaba en una reunión de esas y entonces un señor preguntó, señor, el domingo van a atender y el que estaba atendiendo dijo, ¿cómo se le ocurre? Es que el domingo es el día del Señor. eh, y entonces luego susurró, hay que dormir hasta tarde, es para dormir hasta tarde. Entonces yo dije, qué mala percepción. O sea, eso entiende el ser humano como, para el ser humano eso es el día de reposo. O sea, no es el día del Señor, sino que es el día mío. Y por eso la gente, pues, procura hacer lo que quiera en el día del Señor para sí mismo, siempre y cuando, pues, yo cumpla con mis 2 horitas, sí mucho, o 3 por algunos, como en nuestro caso, y eso que los que vienen a la escuela dominical, que son los miembros, a 3 horas, ¿no? De resto, sí, y eso que es en el culto ya están desde las 10 y a las 12:30 ya están como que, bueno, ¿y qué? ¿Y cuándo termina el pastor? Si se demora para irse a su casa, ¿qué? A ocuparse de sus deberes, a ver películas, a recibir visitas, a salir a pasear y todo ese tipo. Y es lo lamentable de cómo, recuerda que ayer hablamos eso de cómo vemos nosotros todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, con el nombre de Dios. No sea que en el día de reposo nosotros estemos no solamente incumpliendo un mandamiento por no guardarlo como debemos guardarlo, porque debe ser guardado para santificarlo, guardado para el Señor, para ser santificado.
pero de repeso, que no lo guardamos para santificarlo, incurrimos en quebrantar también el tercer mandamiento. Dice acá, en algún punto del camino han decidido que el cuarto mandamiento no es como el resto, ¿sí? Sino que más bien es una reliquia que pertenece al pasado. Sin embargo, en verdad el mandamiento de recordar, el mandato de recordar el día de reposo y santificarlo tiene una importancia permanente para todos nosotros, incluso hoy. Y eso es obviamente en gran parte lo que, por lo que significaba en aquel entonces. Brian Edwards, escritor de los 10 mandamientos para hoy, dice lo siguiente respecto al cuarto mandamiento. Él dice, este mandamiento siempre se mostró como un barómetro efectivo de la relación espiritual de Israel. Cuando Israel se encontraba en contacto con Dios, santificaba el día de reposo, y cuando lo abandonaba era obvio que se estaba alejando de él. Ahora, el otro asunto es cuando el día de reposo empezó a dar visto simplemente como un día para ya, como le dije ahorita, salí de esto. De tal manera que Israel guardaba el día de reposo, pero en los tiempos de Isaías, ¿cuál fue la reprimenda de Dios contra Israel? Yo no soporto tus días de reposo. O sea, y cuando habla de tus días es porque Israel tenía, según la festividad que correspondiera, podía llegar a tener varios días de reposo durante la semana. A veces tenía, bueno, digo domingo, pero Israel no veía, no, tenga en cuenta que ellos no tenían, para los días para los judíos no tienen nombres como nosotros. Nuestros nombres son más de connotación grecorromana, ¿no? Entonces ellos veían primer, segundo, tercer, cuarto, ¿sí? Entonces a veces tenían el séptimo día de reposo y al otro día, primer día, era día de reposo. A veces en cuarto día de la semana, cada día de reposo, dependiendo de qué festividad tuviese. Si caía en tal día, ese día era contado como día de reposo, y por eso ellos hablan de 2 días de reposo. Pero aparte de eso, Israel, su día principal de reposo, no, ya era ritualismo nomás, ya era religiosidad, era que lo guardaba por inercia, es decir, lo apartaba por inercia, pero no más. Y cuando viene la deportación babilónica, se empiezan a inventar un poco ideas. A partir de ahí la cosa más impresionante, donde cuando viene Cristo, el día de reposo era guardado, pero era una sobrecarga aterradora. El domingo pasado les hablaba de las 39, de las 40 menos una reglas que tenía el día de reposo, que no estaban en la Biblia, pero que ellos habían inventado en la Mishnah. La Mishnah judía, se habían inventado su escrito, y ¿para qué? Para guardar mejor el día de reposo. Y entre esos yo les mencioné, no sé si lo mencionaba ayer, pero una de las cosas que les decía era, creo que lo mencioné hace poco, bueno, pero no sé si les dije que una de esas reglas era que la persona no podía sacudir la ropa, o sea, porque si sacudía la ropa podía matar un insecto en esa sacudida, y eso ya se contaba como trabajo. El sastre no podía llevar su aguja para no ser tentado a que algo se le descosiera, tuviera que coserlo, y terminaba trabajando en día de reposo y pecando de esa manera. Que si el escriba iba a llevar sus frascos, la tinta en el frasco no podía ser una cantidad que pudiese escribir más de 2 letras, porque si con la tinta en el frasco podía escribir más de 2 letras, entonces ya pecaba. Así que era mejor no cargar su pluma para no ser tentado a trabajar. O sea, unas cosas, no podía ir más de 1.000 metros, caminar más de 1.000 metros, porque si caminaba más de 1.000 metros, si caminaba más 1 metro, ya quebrantó el día de reposo. O sea, era una cosa aterradora. ¿Y eso qué hacía? Que el día de reposo ya no era reposo. O sea, el día de reposo era una carga aterradora, totalmente aterradora. Y por eso cuando viene el Lucas capítulo 6, el Señor hablando, llevando a sus discípulos a coger espigas en día de reposo, de comer, la gente inmediatamente interpreta eso. ¿Sí ve?
Cristo vino a quitar ese cuarto mandamiento. No, Cristo junto con ese y todos los demás mandamientos vino a mostrar la esencia de ellos, cómo se guarda. Y por eso Mateo 12 dice que Cristo es Señor del día de reposo y le recuerda que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no al revés. O sea, la causa, el día de reposo tenía como objetivo el que el hombre encontrara eso, reposo, tranquilidad, ¿sí? Descanso, no solamente de su parte física, sino también de su alma. Pero lo que hizo la religiosidad o el judaísmo ya desfigurado, sobrecargar al hombre de una manera impresionante, de tal manera que ya el séptimo día era un día de jartera, de qué pereza, era más pensando en lo que no podía hacer que en lo que yo iba o debía disfrutar en ese día en particular. Por eso Israel llegó a un punto donde, aunque guardaba sus días de reposo, ya ellos no querían nada de eso. El temor de Dios que supuestamente había en el pueblo estaba basado, ¿era en qué? En temor de hombres. Era en el miedo a no cumplir con los dogmas de los hombres porque hay de ellos donde los encontraran incumpliendo esos dogmas. Pero, como dice acá, en verdad el mandato de recordar el día de reposo y santificarlo tiene una importancia permanente para todos nosotros, incluso hoy. ¿Por qué ha pasado por momentos tan difíciles ese sencillo mandamiento? Bueno, algunos han afirmado que sus regulaciones y sanciones estaban vinculadas al antiguo pacto, de manera que ya no son relevantes. Sí, pero eso no tiene un sustento bíblico. Dice también, sin embargo, no tratamos de esa forma los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque en qué momento desaparece uno y queda 9. ¿Cuál es ese punto? Obviamente hay una realidad, es que el cambio de pacto a pacto lo que quita es lo ceremonial. O sea, por eso yo no puedo guardar el día de reposo como lo guardaban antes. O sea, no estoy demandado no es mi obligación hacerlo de esa manera. Y mucho reformado lamentablemente se trajo lo ceremonial para el nuevo pacto. Hay una persona que la otra vez llegó a nuestra iglesia, no está ya, y a veces uno dice, no, uno no sabe si decir lástima o gracias a Dios, pero el esposo de esa persona que profesa cristianismo, yo no sé si sea creyente, pero él profesa cristianismo, decía, yo por eso no voy iba a nuestra iglesia porque decía como que había alguito que le gustaba, alguito, ¿no? Pero decía, pero yo procuro alejarme porque la esposa venía a una iglesia de esas ultra, mejor dicho, reformadas, pero pues más bien ultra deformadas, porque digamos, por mucho que implicaba o quería alardear de ser mujer sumisa, porque llamaba a su esposo mi señor, ¿qué quiere? Pero cuando iba a tener una hija, y él me decía, pastor, es que mira, esa señora es como loca, mi hija con hambre. Ella no va a aguantar todo el tiempo que ella pueda aguantar. Y yo voy y le compro un yogurcito, una lechecita en la tienda y esa señora y me golpea la mano que porque voy a hacer pecar a mi hija, que no ve que eso fue comprado y entonces ya quebranté el día de reposo y que yo no puedo hacer quebrantar a mi hija el día de reposo. Y entonces cosas así por el estilo. Que si entonces el día sábado olvidé comprar una leche y la compré el día domingo, ya ella no prepara nada al otro día con esa leche que yo compré en día de reposo, que porque esa leche viene de pecado. Una cosa, decía, impresionante. El asunto es que esa hermana, quiero esperar que sea hermana, esa hermana para ir a nuestra iglesia tenía que coger un bus y luego un taxi. O sea, colocaba a trabajar personas en el día de reposo. ¿Sí? Entonces, unas incoherencias lamentables, ¿no? Pero obviamente está por el lado y lado, ¿no? El extremo de ignorarlo y el extremo de querer obligar
que las personas hagan o dejen de hacer ciertas cosas porque es pecado si lo hacen. ¿Sí? También aquí dice, otros han dicho que, lo expliqué cuando Jesús habló de ser Señor del día de reposo, estaba disminuyendo el significado y la fuerza del mandato. Sin embargo, lo que Jesús estaba desafiando no era el día de reposo en sí mismo, sino las reglas externas de los fariseos. Entonces, hoy en día la gente dice, cuando uno dice el día del Señor, todos los días son del Señor, todos los días son del Señor. Ok. Entonces, por eso uno busca a Dios todos los días, pero no has visto que, que curiosamente, que providencialmente más bien, solamente un día se puede uno reunir como iglesia para celebrar culto a su nombre. Hay problema de ellos. Yo me puedo reunir el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo, y ya entonces no está viendo, es más bien como un alarde orgulloso, jactancioso de la persona. Entonces, queda entender que para esa persona, un día del Señor, domingo, como le llamamos nosotros acá en la parte occidental, para ella es lo mismo domingo que lunes, que martes, que miércoles. Es decir, para ella el día del culto público es simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que está rodeada de más personas y no más. Que para ella es lo mismo ese día que estar en su casa. Entonces, muestran una supuesta espiritualidad por un lado, pero a la vez por otro, pues una superficialidad bastante marcada. Entonces, el asunto de esto, note, sospecho, dice el hermano Alistair, que lo que impide que los creyentes consideremos el cuarto mandamiento como debemos es sencillamente que no nos gustan sus implicaciones. Es decir, no nos gusta la forma en la que éste se entromete en nuestra vida, en nuestro esparcimiento y en cualquier otra cosa que toma el primer lugar de nuestro corazón. Entonces, la gente, como le decía ahorita, la gente quisiera, uy, yo quiero un culto temprano. ¿Y por qué lo quieres temprano? Para ver más temprano mis hermanos, porque no aguanto el tener que aguantar una hora más para verlos y entonces adorar con ellos. No, porque así salgo más temprano del culto y así me da oportunidad de ir a pasear más. Así entonces puedo, no, si voy a piscina no me pierdo, entonces no pierdo una horita de piscina, no pierdo una horita de paseo, no pierdo. La gente es pensando en sí mismo, solamente en ellos. Mira, hay gente que tiene a sus hijos en deporte y faltan a los cultos del Día del Señor porque no, es que lastimosamente es el día que pueden jugar el partido, el de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, o de natación. Entonces, no, pues ese domingo, pero Dios sabe, Dios conoce mi corazón, que yo quiero estar allá, pero me toca estar con mi hijo. ¿Sabe qué pasa después? ¿Sabe qué le estoy enseñando a mis hijos? Que el día del Señor no es importante, que es más importante su competencia deportiva que el día del Señor. Cuando crezcan los hijos eligiendo el mundo o eligiendo sus deleites, el hermano y la hermana van a estar preguntándose, pero ¿por qué si yo tanto que le enseñé que primero es Dios? No, tú no le enseñaste que primero es Dios. Tú le enseñaste que primero son sus competencias deportivas que el día del Señor. Y después te estás quejando que no está, que tu hijo o tu hija no está dando para el Señor lo que debiese dar. Es que y por eso, noté lo que dije, que no nos gusta, que se entrometa en nuestra vida, en nuestro esparcimiento y en cualquier cosa que tome el primer lugar de nuestro corazón. De manera que fingimos que este mandamiento está en una categoría diferente a los otros 9. O sea, nos molesta que sea el día del Señor y no el nuestro. Y entonces, si llamamos, por eso procuramos no llamarle el día de reposo, sino el día del Señor, o algunos lo llaman el día de reposo cristiano, pero es que quisiéramos verlos como el día de reposo mío, sí, pero en el Señor. Esa es la distinción, es el día de reposo en Cristo. Y si lo viéramos de esa manera, no solamente tu cuerpo descansaría, sino también tu alma. Yo he tenido conflictos
con hermanos que dicen, pastor, yo sé que usted pide que estemos de las 9, pero todos los días estoy trabajando y es el único día de descanso. Y por eso me dice, y hay personas, por eso, como decía un pastor con respecto a ah, la membresía, por eso no hay que estarle rogando a nadie, hermano. O sea, la membresía, uno no tiene que estar empujando, métase de miembro, porque si esa persona no entiende la connotación del día del Señor, cuando estemos lidiando con la irresponsabilidad de esa persona, ¿sabe después qué nos va a decir a nosotros los pastores? Pastor, yo no quería, pero como usted era que me haga miembro, de la iglesia, pero yo no quería. Después están echándole en cara a uno el que uno les demande que debe responder como miembro de la iglesia. Decía un pastor, uno más bien debe procurar impedir a la membresía a muchos que si realmente la quieren, se van a esforzar por buscarla, por procurarla. Y uno no tiene que estar empujando, vea, vuélvase miembro de la iglesia, por favor, hágase miembro de la iglesia y después vea, llegue temprano el día del Señor, vea, guarde el día de reposo, porque los mandamientos no son gravosos para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que entienden a quién se deben y que aman al Señor. Si quisiéramos, perdón, si queremos entender la importancia del día de reposo y responder a él de forma que honre a Dios, debemos aceptar como convicción la verdad de que Dios ha apartado el día de reposo como un día distinto al resto. Así sucedió durante la semana de la creación, cuando Dios descansó el séptimo día y lo declaró santo, porque reposó. Ahora, eso tiene una connotación espiritual. No es que Dios estaba cansado y dijo, ay, ya, por fin. Ya. Ese reposo, note que la Biblia no expresa esto. Dios terminó el sexto día de la creación, reposó el séptimo y al otro día continuó trabajando y volvió. No, terminó y ya. Pero ¿hacia dónde apuntaba eso? Es que desde la creación, el día de reposo está apuntando hacia la eternidad. Hacia allá está apuntando. Claro, mientras tanto, lo dejó clarificado, porque el día de reposo no inició con Éxodo 20. El día de reposo inicia desde Génesis y desde entonces tiene esa connotación, la graba en el corazón del hombre para que el hombre entienda que ese día se reposa no solamente sus labores, sino que ese día se reposa espiritualmente porque se detienen las labores, pero para dedicarse al Señor. Se reposa en el Señor, por eso se guarda para el Señor, por eso se santifica para el Señor. ¿Y qué es santificarse? Es que se aparta para exclusivamente Dios. Y la gente, en vez de verlo como algo bueno, porque es donde se va a llenar espiritualmente, lo ve como una carga. Toca ir a la iglesia hoy, toca levantarse temprano, toca llegar temprano. Ay, toca el culto. Ay, 3 horas. Ay, uno dice, uy, no. O sea, realmente hay ese comportamiento en la vida de los hermanos. Y uno dice, ¿te olvidaste de que te rescató el Señor? ¿Te olvidaste de qué eras y qué te hizo el Señor como para que veas el día del Señor de esa manera? Como una carga. Qué ingratos somos al ver ese día como un día especial para nuestro Redentor. No ponemos en peso, hermanos, lo que hizo el Señor, lo que hizo el Señor por nosotros y lo que nosotros, lo poquito que debemos hacer por Él, que se nos demanda a nosotros. Dice, ¿dónde estamos? Debemos aceptar como convicción la verdad de que, así sucedió durante la semana de creación, cuando Dios descansó el séptimo día y lo declaró santo. En la iglesia, en la era del nuevo pacto, este día cambió el séptimo de la semana, cambió del séptimo de la semana al primero para conmemorar la resurrección de Cristo. Ese siempre ha sido como el conflicto de por qué si en la Biblia, en el antiguo pacto, era séptimo y nosotros guardábamos el primero. No estamos quebrantando el mandamiento. Y los sabatistas, ¿sí?,
como los adventistas y otras religiones, ellos, ellos se les ponen sabatistas porque su énfasis está sobre el séptimo. Entonces, si cuentan, es séptimo, ¿sí? Es séptimo, entonces nosotros estamos quebrantando el día de reposo porque estamos en primero. Y los adventistas, por ejemplo, ellos, cualquier iglesia que se reúne el día domingo, ellos literalmente dicen, y si de pronto por aquí hay un adventista entre nosotros, y va a decir, no, no es cierto, he hablado con adventistas, debatido con adventistas, y ellos mismos dicen, la iglesia que se reúne el día domingo es la iglesia del diablo, porque la marca de la bestia es el sexto, ¿qué? Es el día domingo. La marca la bestia el día domingo. Así que si una iglesia que se reúna el día domingo para supuestamente adorar al Señor, se coloca en sí mismo la marca de la bestia. Por eso es la iglesia del diablo. Es una iglesia que pertenece al diablo. Porque para ellos, o según ellos, la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana o el día domingo fue a partir de Constantino. Fue con Constantino que la iglesia empezó a reunirse. Y eso es falso. O sea, la iglesia, el día domingo se estableció como ley a partir de Constantino. Pero antes, históricamente, hay registros históricos de que la iglesia se reunía ya el primer día de la semana. Que lo estableció como ley es otra cosa, como en el 323 o 321, ya es diferente, como ley, por ser simpatizante cristiano, pero la iglesia venía reuniéndose y la Biblia muestra cómo la iglesia se reunía. Ahora, los apóstoles, en el Shabbat, se iban a las sinagogas, pero no a guardar las 40 leyes menos uno con los judíos. No, se iban para las sinagogas. ¿A qué se iban? A celebrar su día de reposo y a predicar el evangelio. Por lo tanto, terminaban formándose debates. Pero al otro día, con la iglesia gentil y la iglesia judía, pues que si habían creído en Cristo, ellos no le veían problemas en reunirse otra vez con los hermanos de gentiles. Se reunían el día también, el día lunes, el día domingo, perdón, el día del Señor, se reunían a celebrar el culto de adoración pública. Ahora, los adventistas o batistas, eso hacen unas marañas para decir que Cristo no resucitó el primer día de la semana, sino el séptimo día. O sea, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios claramente dicen que el Señor resucitó temprano el primer día de la semana. Así que Cristo resucitó el primer día, no el séptimo día. Posterior, incluso cuando murió, y yo hace unas marañas para decir que eso murió que el martes, que no hay que el miércoles, que porque los 3 días tenían que ser días, los 3 días muertos tenían que ser literales de 24. La Biblia claramente dice que era sexto día y lo quitaron para que cuando llegara la hora del séptimo día, porque recuerda que los días iniciaban hoy a las 6 de la tarde inicia el día siguiente. Entonces, murió a las 3 de la tarde o la hora novena y lo quitaron para que no llegara la hora sexta porque la hora número 12, la hora decimosegundo del día, pues ya terminaba el día anterior e iniciaba el día posterior. Entonces, y el día posterior iba a ser el día de reposo, así que lo quitan para que no tengan que mover cuerpo muerto en día de reposo, que iniciaba terminando la hora decimosegundo, ¿no? O la hora doceava. Entonces, él muere y resucita. Los 4 evangelios dicen, y es curioso porque los evangelios entre el tema de sinópticos y Juan, pues difieren en cosas, en posiciones, en perspectivas, pero en cuanto a la resurrección, los 4 dicen que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y hacen énfasis, primer día de la semana, primer día de la semana, primer día de la semana. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, porque esa sería la razón por la cual los apóstoles dejarían de reunirse en Shabbat y empezar a reunirse ¿en qué día? El primer día de la semana, porque ese día conmemora la resurrección de Cristo. Y no solamente conmemora la resurrección de Cristo, sino que
cuando Cristo resucita, la iglesia no solamente se le perdonan sus pecados, sino que las justicias de Cristo son puestas sobre la iglesia, de tal manera que inicia una nueva creación. Y por eso, como dice aquí, en ambos casos, en el día de reposo séptimo y ahora en el día del Señor, primer día de la semana, en ambos casos podemos ver la distinción en el día, que la distinción en el día se vincula con la obra de creación y redención. Si usted lee Éxodo capítulo 20, en el cuarto mandamiento dice que relaciona el cuarto mandamiento con los días de creación y que en el séptimo reposó el Señor. Y por eso se guarda el cuarto mandamiento. Si usted va a Deuteronomio 5, usted se va a dar cuenta que el cuarto mandamiento ya no está relacionado con los días de creación, sino que está relacionado con la liberación de Egipto. Es decir, creación, liberación. Ahora, en el día de reposo cristiano o el día del Señor, es interesante. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia lo conmemora el primer día de la semana, que es la resurrección, note, el día de reposo conectaba con dos cosas. Por Éxodo y por Deuteronomio, conectaba con que Dios reposó, su obra reposa. Israel sale de Egipto en día de reposo, por lo tanto conmemora día de reposo, conmemora liberación. El día del Señor, cuando Cristo resucita, no solamente está iniciando una nueva creación de la iglesia, sino que en esa nueva creación, la razón por la cual inicia es porque ha sido libre del poder del pecado, al haber sido justificada. Bueno, Romanos 4:25, ¿qué dice? Que Cristo resucitó para nuestra justificación. Entonces, en la justificación se recalca que no solamente fuimos libres del poder del pecado, sino que también la justicia de Cristo vino sobre nuestra vida. Una nueva creación, no solamente que nos dice que somos nuevas criaturas o que se forma una nueva iglesia, el pueblo espiritual del Señor, sino que también que nos dice que hemos sido libres del poder del pecado. Note entonces, uno diría, ¿cuál de los 2 días de reposo, por decir así, nos brindan una mejor creación y una mejor liberación? Israel, que conmemora días de creación y liberación de Egipto, o la iglesia del nuevo pacto, que conmemora una nueva creación espiritual y una liberación espiritual. Y obvio que apuntaríamos a que la creación que refleja, la creación y liberación que refleja algo mejor es la iglesia del Señor. Y eso está marcado dentro de la confesión de fe. Permítame leer un momentico lo que dice o resalta la confesión de fe en este caso. Capítulo 22, párrafos 7 y 8. Note lo que dice de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1677. Dice, así como es la ley de la naturaleza en general, una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. No solamente se queda abolido el último día, sino que también lo ceremonial de ese día. Párrafo 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios, a los deberes de necesidad y de misericordia. Es decir, no solamente deben estar encerrados o en la iglesia, sino que también aún en su intimidad o junto con su familia, si la hay,
deben dedicarse a la vida espiritual. Dice acá, continúa acá, dice, ¿dónde está? A partir de esa convicción, podemos ver que el día no es solo un día que debemos separar de los demás, sino también un día que debemos separar para el Señor, lo que decía, para el Señor. Si no lo vemos de esta manera, nos veremos tentados a considerar nuestros ejercicios espirituales durante el día del Señor como algo que debemos completar para poder continuar con nuestra semana. E incluso llegar al punto de creer que si no lo hago, tal vez no voy a ser bendecido. Si no lo vemos, ¿verdad? Si esta es nuestra perspectiva, el cuarto mandamiento nos condena. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo bajo la perspectiva del nuevo pacto, sino bajo los ceremoniales del antiguo pacto. Si tú no guardas, si en el antiguo pacto no guardas el día de reposo correctamente, estás bajo maldición, bajo pecado. ¿Sí? Por eso hay unas connotaciones que se deben tener muy en cuenta en el día de reposo. Por ejemplo, hay un ejemplo, voy camino a la iglesia, veo un accidente, nadie más hay, estoy yo, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia para guardar el día de reposo o atiendo a esa persona que se acaba de accidentar? No, voy para la iglesia porque hoy es el día del Señor. El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Un acto de misericordia. Si mi esposa está enferma o mi familiar está enfermo, demasiado enfermo, bueno, vea, ahí lo dejo, ahí está, atienda como pueda, porque yo voy para mi iglesia, porque primero iglesia, porque hoy es el día del Señor. ¿Qué voy a hacer? Ahora, enfermo, enfermo, ¿no? Tengo una gripa. Es que, no, por favor, no vaya a la iglesia que tengo tosecita. Tampoco exageremos. Recuerda que Dios conoce los corazones, ¿sí? Entonces, cosas así por el estilo. O yo estoy muy enfermo, tengo un dengue, un daño de estómago impresionante, o diarrea, como dicen algunos también, que yo aquí en el valle le llamamos daño de estómago. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues, cuídate, vete para el hospital, más bien. Eso es lo que tienes que hacer, irte para el hospital. Estoy solo, llama a un hermano. O sea, si no tienes familiares, llama a un hermano de la iglesia, llama al pastor, me está pasando esto, lo otro. Necesito, quiero ir para el hospital, pero no me siento con fuerzas. ¿Qué debe hacer la iglesia? Hermano Julano de tal, puede acompañar al hermano tal, o hermana Julano de tal, puede acompañar a la hermana tal, que es que está así, 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 y tiene al hospital. Listo. Y el día de reposo, obras de necesidad, obras de misericordia, obras de piedad. Vas camino a la iglesia, ves que una persona, pasas por un puente, se va a suicidar, o te das cuenta que hay un revoloteo en la cuadra, y entonces ah, cosas así por el estilo. No, la mujer que va a dar luz, no, tiene que aguantarse hasta el otro día, o hasta por lo menos que termine el culto, por lo menos, no, ¿ve? Entonces son cosas que se deben atender, obras de piedad, se implica que debo predicar el evangelio. Todos estos asuntos que dentro de el extremismo religioso no permitirían, porque hay que guardar el día de reposo. Y lo que hacían los judíos en ese momento, lamentablemente en ese entonces. Por eso yo no debo verlo como algo que tengo que hacer para ser bendecido, sino como algo que debo hacer para agradar a mi Señor. Punto. Deberíamos atesorar el día de reposo por lo que es, por lo que es. Escuche esto, esa frase o ese párrafo. Un don en el que podemos disfrutar sin la interrupción de compromisos de esparcimiento ni de empleo, si nos es posible, del privilegio de la presencia de Dios, el estudio de su palabra y el compañerismo de su pueblo. Si lo vemos de esa forma, el mandato se vuelve una invitación, no solo algo que debemos hacer, sino también algo que nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque el día de reposo, cada día el Señor está representando ese pedacito de cielo que en algún momento vamos a disfrutar por toda la eternidad. Por eso el día de reposo quedó ahí. La Biblia no registra y Dios se puso a trabajar otro día. Ahí queda, porque representa el reposo eterno. El día del Señor, que es nuestro día de reposo,
Es un recordatorio de que algún día vamos a reposar eternamente con Cristo junto con la iglesia del Señor. Hermanos, si no has estado viendo el día de reposo de esa manera, entonces debes preguntarte qué te impide honrar el día del Señor. Cuenta tus hábitos, dice aquí, y recibe el don del día de reposo, que es un regalo, es un privilegio, no es una carga. Es lamentable si la iglesia te lo han presentado de esa manera, pero no es una carga, es un deleite. Por eso es el día del Señor. Mire, alguien decía, todos los días son del Señor. Sí, pero el día del Señor, el primer día de la semana, es exclusivo del Señor. Y la forma en cómo está compuesta en griego lo recalca. Himera curiaquín o curiacos, curiacón creo que es. ¿Y eso qué significa eso? No solamente día del Señor, sino día que le pertenece al Señor. Lo mismo, la Santa Cena también tiene esa connotación. Por eso la Cena del Señor en griego también significa la cena que pertenece al Señor. Todas las comidas son del Señor porque las da Él, pero la Cena del Señor es la cena que le pertenece a Él, que lo honra a Él. ¿Todos los días son del Señor? Sí. ¿Todos los días debo apartarlos para el Señor? Sí. Pero el día del Señor, el Himera Curiaquín, es el día que le pertenece exclusivamente al Señor. Es el día que la iglesia aparta exclusivamente para Dios. Dios les dé convicción, mis amados hermanos, porque se requiere convicción para hacer las cosas para Él y no para nosotros. A partir del próximo domingo, primer día de la semana, asegúrate que tu prioridad no sea conveniente, no sea ser conveniente el día de reposo, sino más bien santificarlo, es decir, apartarlo exclusivamente para Él y solo para Él. Y cuando lo haces, tu alma encontrará descanso. Tu alma hallará tranquilidad y descanso. Hermano, estas son enseñanzas que uno quisiera darlas, yo creo que a la iglesia universal en todos los idiomas para que entendieran la importancia de este día. Preguntas, preguntas. Hermanos, mire, es importante esto porque el día de reposo está representando lo que en Cristo encontramos, ¿sí? Es decir, el día de reposo no es algo mágico como que si yo llevo a 2 personas nuevas a la iglesia el día domingo, ya ellas están reposando. El día de reposo es lo que vamos a vivir eternamente y que es lo que en Cristo solamente encontramos. Por eso el día de reposo, el día del Señor, es el día que le pertenece exclusivamente al Señor y es el día que exclusivamente podemos disfrutar los creyentes. ¿Y sabe por qué? Por causa de aquel que es Señor del día de reposo. Es decir, la razón por la cual el primer día de la semana es un día de reposo para mi alma es porque yo encontré reposo en aquel que es Señor del día de reposo. Si hay algún no creyente entre nosotros, bueno, permítame decirle que todo esto que hemos clarificado no es para que usted diga o para decirle, si vas a culto el día domingo, ya estás salva o estás salvo. No, si tú vas a Cristo, en Cristo encuentras salvación y reposo para tu alma. ¿Y sabe qué es lo especial? Que una vez encuentras reposo para tu alma en Cristo, cada día del Señor, cada primer día de la semana, te vas a poder encontrar con personas que han encontrado lo mismo que tú has encontrado. Reposo para sus almas, liberación del pecado para sus almas. Una nueva creación ha sido hecha en sus vidas. Eso hacen los creyentes cada primer día de la semana. Disfrutar de ese reposo que el Señor les ha dado, pero que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque han acudido a Cristo como su Señor y Salvador, como el libertador, como el dador de ese reposo eterno. Eso es lo especial del día de reposo cristiano para nosotros. Un reposo, disfrutar de un reposo que el Señor nos ha dado. Si no hay preguntas, bueno, vamos a orar al Señor. A alguien que quiera dirigirnos en oración. Ayer nos dirigió nuestra hermana Mariluz Campo. ¿Quién quiere dirigirnos el día de hoy? Uy, ayer llamé un poco, hermanos, y
no sé si estaban dormidos o hasta Corande ni siquiera respondió, ella como que también se ha quedado dormida. No es cierto, no es cierto. Ok, bueno. ¿Quién nos quiere dirigir? Estaba profundamente dormida. Estaba, medi- Lo que pasa es que el pastor lo despierta a uno en el séptimo sueño. estaba Pastor, hay que meditando dejar tanto en el, descansar. Estamos estaba viendo el día de meditando tanto en reposo, el tercer mandamiento que se fue. claramente. Bueno, ¿qué hermano nos va a dirigir en oración? Alguien que aparezca por ahí, hermana Ninosca. ¿Nos Acá puedes estoy, pastor. culminar en oración? Sí, señor, con mucho gusto. Gracias, hermano. Dale. Amado Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por este tiempo que tuvimos de compartir en tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, y por la vida y el conocimiento del pastor David, quien está dirigiendo en esta mañana este tiempo. Damos gracias, Señor, porque nos has permitido, nos has dispuesto para escuchar de ti. Por eso pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento en relación a guardar este día de reposo, no como una obligación, Señor, no como un momento para que me vean en mi iglesia, Señor, sino por cumplir contigo, Señor, porque sabemos que es una bendición que tú nos has dado a nuestra vida, Señor. Permite, Padre amado, que sea en cada uno de nosotros ese entusiasmo, esa hambre, esa necesidad, Señor, por acudir día a día a nuestra iglesia, para estar en coinonía con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Danos la gracia, Señor, para tener este día de reposo como tú lo mandas en tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, seas tú fortaleciendo nuestras vidas en cada momento para que así sea. Ponemos en este día, Señor, el resto del día en tus manos para que le acompañes a cada uno de nosotros a nuestro trabajo. Bendiga, Señor, el fruto de cada uno de nuestros trabajos y nos prepare, Señor, para un nuevo día. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana. Hermanos, gracias y paz a todos. Amén. Tengan un excelente día. Y ya Que saben, Dios los bendiga a firmes todos y y adelante, adelante huestes de la fe. en la fe. Sin Sin temor alguno. Jesús Temor a vive. equivocarnos. Gracias, Amén. Temor a equivocarnos. Un buen día para Dios los todos. bendiga. Gloria a tu Abrazo. santo